en línea, no sé, creo que no se conectaba alguien, nadie. Mari, no sé si hay alguien en espera. No, señor. Ok, entonces, bienvenidos. Para mí es un placer tener a Héctor Méndez, quien es profesor en la sede del Pacífico, aquí en la UCR. Él fue estudiante nuestro, sacó luego una maestría en la Universidad de Valencia y ahorita está también terminando el doctorado también en esta misma universidad. Su tema de interés son los sistemas dinámicos pues nos va a hablar sobre dinámica de productos sesgados de operadores en espacios de Flechet. Ok, buenas tardes. Entonces, lo que voy a hablar el día de hoy es algunos resultados que hemos obtenido en la investigación del doctorado con ayuda también de mis profesores tutores. Uno de ellos se llama Félix Martínez Jiménez y el otro Francisco Ródenas y un profesor ayudante que se llama Alfred Pérez también. Ellos se dedican más que nada a cuestiones de dinámica lineal, ya dinámica de operadores lineales. Entonces, bueno, el título se llama Dinámica de productos sesgados de operadores en espacios de Flechet. Voy a comenzar dando una introducción de algunas definiciones importantes en este contexto. Luego entraré en el contexto de la investigación y luego ya hablaré de algunos resultados que hemos obtenido sobre productos sesgados de operadores lineales. Algunos de estos ya los he expuestos anteriormente, por ejemplo, en la CIMAC anterior, hablé de los productos sesgados de operadores de convolución. Y lo que hicimos fue, lo fuimos construyendo, digamos, obtuvimos estos resultados como ejemplos y ya luego tratamos de generalizarlos. Entonces, para ir entrando en detalle, nosotros trabajamos con sistemas dinámicos discretos que van a ser una función continua definida en un espacio topológico, donde la función va desde el espacio a sí mismo, ¿verdad? Con el fin de hacer iteraciones y definir lo que se llama la órbita de un punto bajo la función f, ¿verdad? Que simplemente define este tipo de sucesión. Y bueno, en los sistemas dinámicos discretos lo que interesa es el comportamiento a largo plazo de este tipo de las órbitas. Luego, una definición que suele ser importante es la de transitividad topológica, que en pocas palabras lo que nos dice es que todas las partes no triviales del espacio están conectadas. O sea, que dado dos abiertos U y V, yo puedo agarrar un punto de U y mediante alguna iteración llegar a U. Esta es una definición que resulta muy interesante en dinámica topológica también. Y un teorema que es muy clave es el teorema de transitividad de Birkhoff, que es por ahí del 1925 más o menos, ya que nos dice que tener transitividad topológica es equivalente a la existencia de un punto cuya órbita es densa, o sea que con un punto nos podemos ir a cualquier otro mediante sus iteraciones. ¿Ok? Luego, otra definición que también es importante es la que habla sobre la que está relacionada con lo que es el efecto mariposa, que es la dependencia sensible en condiciones iniciales. Lo que nos dice es que si tenemos un punto X, podemos encontrar otro Y, el cual está muy cerca, y luego, mediante alguna iteración, esos puntos posiblemente se alejen, ¿verdad? Mediante alguna constante de sensibilidad. Y otras definiciones son la del punto fijo, la del punto periódico, es que si iteramos un punto n veces nos llegamos al mismo lugar, pero con iteraciones anteriores es distinto de X. Y luego, la primera definición que nos va de caos, la primera noción de caos es la siguiente, es la del caos en el sentido de Ivany. El caos en el sentido de Ivany lo que nos dice es que para que una función sea caótica, tiene que tener dependencia sensible en condiciones iniciales, que sea topológicamente transitiva y además exige la densidad de puntos periódicos. O sea, que haya muchos puntos que anden por todo el espacio y además que haya muchos puntos que vayan y vuelvan al mismo lugar. ¿Ok? En el 91, Vance, Brooks, Keynes, Davis, Stacy, probaron que la transitividad topológica y tener un
un conjunto denso de puntos periódicos implica la dependencia sensible en condiciones iniciales. Entonces, la definición de caos se puede redefinir nada más a estas dos condiciones. Ya tener que sea topológicamente transitivo y que la función admita un conjunto denso de puntos periódicos. Y luego tenemos otras definiciones más. ¿Sí? En este teorema, no pides que sea completo. No, ese es sin puntos aislados, nada más. Luego tenemos la definición de ser mezclante, que es más fuerte que la transitividad topológica. Lo que me dice es que si yo estoy en un punto U, en algún momento la órbita llega al otro conjunto abierto V, pero se queda ahí. Ya es como cuando se mezcla, no sé, el café con la leche, que le echamos la leche y ya se queda ahí más o menos. Bueno, tenemos que mezclante implica topológicamente transitivo, y también tenemos la definición de ser débilmente mezclante, que es que el sistema dinámico producto sea topológicamente transitivo. Este se define de forma habitual, ¿sí? ¿Los periodos de la parte anterior tienen alguna relación entre ellos? ¿Cuáles periodos? O sea, como el n que Eh, el n que lo estabiliza, ¿no? no, no tiene que ver. Y luego tenemos esta cadena, ya mezclante implica débilmente mezclante, implica topológicamente transitivo. Ok, esto en el contexto de cualquier función, pero a nosotros nos interesa en el contexto donde tenemos un operador lineal. Ya, las definiciones de caos usualmente están relacionadas con la naturaleza no lineal, pero resulta que existen operadores en espacios de Frecheck. Un espacio de Frecheck es un espacio que está definido por una sucesión creciente de seminormas, las cuales definen la topología del espacio y además hacen que bajo una métrica sea completo. Es como una generalización de los espacios de Banach. Resulta que en espacios de dimensión infinita hay operadores donde tienen esta naturaleza de tener caos, de tener transitividad topológica, etc. Bueno, y otra cosa importante es, aquí se le llama distinto, bueno, perdón, vamos a decir que un operador es hipercíclico si va a existir un punto cuya órbita es densa. Este tema está muy relacionado con la cuestión del problema del subespacio invariante, porque resulta que las órbitas son subespacios invariantes, y bueno, de alguna forma está relacionado. Y en este caso decimos que X es un vector hipercíclico. Bueno, los espacios de Frecheck no tienen puntos aislados, entonces podemos establecer una condición para saber cuándo un vector es hipercíclico y es si es topológicamente transitivo, y aplicando el teorema de transitividad de Birkhoff. Y luego aquí hay algunos ejemplos de operadores hipercíclicos. Están los operadores de traslación, también se le conoce como los operadores de Birkhoff. En el espacio de las funciones enteras, que es un espacio de Frecheck. La derivada, que es un operador que todo el mundo conoce, ¿verdad? Resulta que es hipercíclico, o sea, existe una función que se aproxima a todas las demás en sus órbitas. Y tenemos los operadores de Rolewicz, que son múltiplos del backward shift, ya, el operador de desplazamiento hacia atrás. Si el lambda, ya, si este múltiplo tiene módulo menor que 1, no es hipercíclico, pero cuando tiene módulo mayor que 1, sí es hipercíclico. Ajá. Puede revelar el hipercíclico. Hipercíclico es que existe un punto cuya órbita es densa en el contexto de los operadores lineales. ¿Está bien? Esa es la definición. Ya, nada más de que haya un punto, un vector cuya órbita es densa. No, un solo punto. Sí. Y eso, ¿qué es nuestra transitividad? Es que la transitividad es equivalente a órbita densa, entonces Sí. en el contexto lineal Ajá. hipercíclico va a ser equivalente a transitividad, ¿verdad? Y bueno, un operador es caótico si es hipercíclico y tiene un conjunto denso de puntos periódicos. Aquí hay una forma también, bueno, en este caso, solo la hiperciclicidad basta para tener la dependencia sensible en condiciones iniciales. En el contexto lineal, basta con la hiperciclicidad. Y luego hay una forma de
de describir los puntos periódicos. Son el conjunto de todos los puntos periódicos en un espacio vectorial en general, complejo, son aquellos cuyo valor propio es E a la alfa pi por ejemplo. Bueno, de igual manera, en el contexto lineal se define lo que es mezclante, débil mezclante, y se tiene esta cadena mezclante, implica débil mezclante, implica hipercíclico. ¿Ok? Bueno, aquí un teorema que es que De la Rosa y Rick probaron que no se puede volver de hiperciclicidad o sea, existen operadores hipercíclicos que no son débilmente mezclantes. Son ejemplos no triviales, realmente, son difíciles de construir. Luego, hay unos criterios que se llaman los criterios de hiperciclicidad, que son los siguientes, que me van a permitir concluir cuando un operador es hipercíclico. Primero es que haya gran abundancia de vectores propios, que tengan valor propio módulo menor que 1, y que a su vez haya gran abundancia de vectores propios que tengan valor propio con módulo mayor que 1. Con estas dos basta para que un operador sea mezclante. Y si queremos que sea caótico, basta que el conjunto, este es el conjunto de puntos periódicos, ¿verdad? También sea denso. Ok, se llama el criterio de Godefroy y Shapiro. Pero hay un criterio más fuerte, que es el criterio de Kitai, que solo me exige que existan dos subconjuntos densos y además una función, que cumpla las siguientes condiciones. Que hayan puntos que se vayan como apagando, ya que haya muchos puntos que se van apagando, cuya órbita va yéndose a cero. Y al iterar sobre la otra función, que no necesariamente tienen por qué ser lineal, también se vayan apagando, pero al evaluarlos en T, vuelvan a aparecer. Cuando exista eso, ya cuando hayan puntos que hagan eso, entonces T es mezclante, o sea, como que va a existir un vector por ahí que anda por todo lado y ya que anda por todo el espacio. Obviamente implica hiperciclicidad. Kitai, bueno, se llama Carol Kitai, es una mujer que presentó, o sea, la tesis doctoral de ella fue como el boom para toda esta teoría de la hiperciclicidad. O sea, a partir de la tesis doctoral, ella introdujo muchas técnicas, muchas ideas para desarrollar todo lo que son los criterios de hiperciclicidad. Más o menos ahí cómo se construye el punto mezclante. La prueba es muy difícil, la verdad. Pero bueno, el punto mezclante es muy constructivo a veces. O sea, es mezclante en el sentido de ergónica, que es todos los puntos, la órbita de todos los puntos de Lenz. Ajá. No, eso es transitivo mezclante. topológica transitiva que existe una órbita, primero se existe una órbita. Mezclante es que, digamos, si usted tiene un abierto, agarra un punto y en una determinada órbita llega a otro abierto y se queda ahí. Sí, se queda toda la órbita de Lenz. Sí, se mezcla ahí. No, es que exista un punto, es todo un punto. No. Existe un punto. O sea, que existe un punto en algún abierto. Que para cualquier abierto existe un punto. Ajá. Que Que a partir de cierto momento la órbita queda atrapada ahí. ¿Verdad? A partir de cierto momento. Luego tenemos el criterio de hiperciclicidad. Este es de Bess y Pérez, uno de mis tutores, que agarraron el criterio de Kitai y lo trabajaron muy bien y tuvieron este criterio aquí que exige débilmente mezclante un poco más. ¿Verdad? Y es que exista una sucesión de enteros positivos. En este caso, una sucesión de funciones, tenemos varios puntos que se van apagando, otros puntos que se van apagando sobre la sucesión. Esta sucesión de funciones sirve como inversa por la derecha, ¿verdad? De las iteradas de T, y con estas garantías se tiene que T es débilmente mezclante con esas condiciones. Luego, ya para terminar la introducción, podemos definir la órbita de una sucesión de funciones que es iterando un punto sobre esa secuencia, y de forma análoga se define lo que es topológicamente transitivo, mezclante, débilmente mezclante. En el contexto de operadores lineales, hablamos de operadores hipercíclicos. Si existe un punto que bajo esa sucesión la órbita es densa, también se le llaman vectores universales. Y
también hay un criterio de hiperciclicidad bajo este contexto. Este implica el otro si la sucesión es T, ya es la misma T. Ok. Ahora, para entrar en contexto de lo que estoy trabajando, yo estoy trabajando con productos sesgados, pero en el contexto de dinámica lineal. Vamos a entender un producto sesgado que tiene una fibra, que aquí va a ir un sistema dinámico, y en la segunda coordenada va a ir un sistema dinámico que se va, como que se va perturbando por el primer sistema, de alguna forma. Vamos a decir que es un producto sesgado lineal si al fijar A, o sea, para acá la segunda coordenada es lineal, ya es un operador lineal. Entonces, bueno, aquí un poco fueron introducidos por Bowen en el 70. Lo que estaba diciendo anteriormente es que es un sistema dinámico autónomo que combina dos sistemas dinámicos. El primero es uno autónomo, el cual es responsable del cambio temporal también del segundo. Y bueno, aparecen a menudo en sistemas dinámicos discretos y en continuos y en ciertas aplicaciones, en PDEs, en sistemas dinámicos aleatorios, modelos de física teórica y proporcionan ricas fuentes de ejemplos. Nosotros en particular estamos estudiando este tipo de sistema dinámico. Cuando tenemos una función continua que toma valores complejos y tiene y de este lado tenemos múltiplos bajo esa función del operador T. Así se vería la órbita de este producto sesgado. Ya en la primera coordenada claramente se va la órbita de F, ahí no hay problema. Pero en la segunda coordenada tenemos que va la órbita de T, pero van estos productos HN que tienen esta forma aquí, ya que se puede ver que son los productos de las imágenes de H en la órbita, ya n veces. No es difícil comprobar este cálculo tampoco. Entonces, a veces es conveniente, al fijar A, se genera aquí una sucesión en la segunda coordenada, una sucesión de operadores. Entonces, el objetivo de la charla, ahora sí, para eso hacerlo antes, es mostrar, o sea, establecer condiciones para que este tipo de sistema dinámico tenga transitividad topológica, sea débilmente mezclantes y así. Y caos también. Y vamos a ver algunos ejemplos que en los operadores de convolución, en los espacios de funciones enteras y también para funciones de multiplicación adjuntos en el espacio de funciones de Harding-Disco. Entonces, tenemos dos enfoques, uno de la teoría ergódica y uno de la dinámica topológica, sin ergodicidad. Aquí hay algunos trabajos previos. En la base digamos, de lo que estoy haciendo, están estos dos artículos. En el de Kostakis y Agiloukas, que estudiaron productos de este tipo de productos sesgados para operadores backward shift, y luego, junto con este otro investigador, Bayar, refinen los resultados para productos sesgados de operadores en espacios de Banach. Ya, algunas cosas que tuvieron, que es que proporcionan condiciones suficientes para la transitividad de los productos sesgados de operadores en espacios de Banach. Estudian la transitividad topológica de los productos sesgados de operadores backward shift unilaterales en LP. Y también estudian la transitividad de productos sesgados en el espacio H2 asociados a los automorfismos del disco, a los operadores de composición. Y luego para espacios de Frechet solo obtuvieron resultados para la transitividad de los operadores de traslación y para el operador derivado. Es lo único que hicieron en espacios de Frechet, los anteriores son espacios de Banach. Y ellos, bueno, en el marco de estos artículos tienen los siguientes supuestos de teoría de la medida, que existe una medida de probabilidad en el espacio métrico A. Y luego que la función es ergódica. Que sea ergódica con respecto a la medida es que la función es invariante bajo esa medida, o sea que la medida de la imagen inversa de gamma es igual a la medida de gamma para todo gamma en la sigma álgebra, y que si la imagen inversa de gamma coincide con gamma, entonces gamma tiene medida 0 o estas dos condiciones me dicen que la función es ergódica. Y luego también que la medida tenga soporte lleno, o sea que cualquier abierto tenga medida positiva, ya que tenga medida no cero. Ellos obtuvieron este criterio que se asemeja un poco a lo que es el criterio de hiperciclicidad. O sea, bajo los supuestos anteriores,
y si esta integral es finita, si además existen subconjuntos densos y una sucesión de funciones que cumplen estas condiciones que están aquí, entonces aseguran que P es topológicamente transitivo. Pero esto para espacios de Banach. Aquí esto es en espacios de Banach. Entonces, ellos solo trabajaron eso. Nosotros buscamos dar condiciones para saber cuándo hay densidad de puntos periódicos, que es lo primero de lo que voy a hablar. Este es el primer teorema que obtuvimos. Aquí este no ocupa nada de teoría ergódica. Ya si tenemos un espacio métrico compacto, una función con f y h que son continuas, y un operador en un espacio Frecheck X, si la función f, o sea, la parte de la fibra, tiene un punto de periodo n, tal que esta hn es distinta de 0, y además este conjunto de aquí es denso, entonces podemos garantizar que la sucesión que genera ¿cómo se llama? La sucesión que genera la segunda parte del producto sesgado, la base, no, perdón, esta es la fibra, la base, esta es la fibra. Ya la sucesión generada en la fibra admite un conjunto denso de puntos periódicos. Y si además la función tiene un conjunto denso de puntos periódicos y este conjunto es denso, entonces el producto sesgado como tal también admite un conjunto denso de puntos periódicos. La prueba va así. Este es un esbozo de la prueba. Lo que hicimos fue tomar un punto A de periodo n y probamos, y no es difícil hacer unos cálculos que me generen esto de aquí, ya literal nk veces el producto sesgado. Entonces, si Tx cumple esta condición, que es la del conjunto H, podemos ver que al iterarla nk veces la sucesión generada en la base, se obtiene esto de aquí. Y luego, resulta que todos los valores, todos los vectores en el conjunto HA son periódicos. No es difícil verificar que al evaluar este vector U que está en HA, me devuelve U mediante esta cantidad de iteraciones que está aquí, 2n por m, donde m es el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Y bueno, resulta que tenemos eso, ¿verdad? Es que quiero quitar el coso de no se quita, ¿verdad? Sí, no, está bien. Es que si no, sí, mejor ahí. Bueno, como lateral. No, está bien. Ok, se tiene esta parte, ¿verdad? Que se garantiza que sean puntos periódicos. Entonces tenemos que la sucesión generada en la base tiene un conjunto denso de puntos periódicos, que son esos HA. Vean que se parecen a los puntos periódicos en general, ¿verdad? Nada más que está SW multiplicando ahí. Y luego, para terminar el resultado, tomamos como la unión de estos conjuntos, que ya nos da la densidad de puntos periódicos para todo el producto sesgado P. ¿Está bien? Luego, veamos el criterio para la transitividad. Tenemos, como les dije, dos versiones, una ergódica y una versión topológica. La versión ergódica está inspirada en los artículos de Bayar, Kostakis y Agiloukas. Ya suponemos todos los supuestos de teoría de la medida, que esta integral sea finita. Aquí si existen conjuntos densos x0 y y0 y una sucesión de funciones, y si además existen constantes alfa y beta que encajonan a E a la gamma, y haciendo que estas iteradas vayan para 0, podemos garantizar que el producto P es topológicamente transitivo, y si además garantizamos algo más, que si F es topológicamente mezclante, el producto también lo es, el producto sesgado. La construcción de la prueba usa como herramienta el teorema ergódico de Birkhoff, y la idea va así. Ya primero nos damos dos bolas en el espacio métrico A y dos conjuntos abiertos en el espacio de Frecheck. Entonces la idea es encontrar un par ordenado P y U, tal que al iterarlo en el B se me caiga en esta parte de acá, ¿verdad? Eso es ser transitivamente topológico. O sea que la iterada en la fibra caiga en B y la iterada en
perdón, la iterada en la base caiga en B y la iterada en la fibra caiga aquí en V, este tipo de iterada. Entonces, lo que hicimos fue considerar estos dos conjuntos. Estos dos conjuntos, resulta que tienen medida 1 por el teorema argoico de Birkhoff. Y bueno, y la intersección también tiene medida 1, después de hacer unos cálculos ahí, con una, ya, de usar la fórmula esta de la medida de la unión es igual, resulta que la intersección es de medida 1. Y como la medida tiene soporte lleno, podemos encontrar un punto B que está en A1, en A2 y en B. Y por la densidad de X0 y Y0, podemos tomar uno que está en U intersección X0 y uno en U intersección Y0. Y construimos la siguiente sucesión. Esta sucesión me garantiza esto de acá, que por la condición, que ya va a satisfacer la condición 3 del teorema. Ya, esto va a caer en U en determinado momento. Y luego, al trabajar un poco, perdón, bueno, recordemos que alfa y beta, E a la gamma están entre alfa y beta, nos podemos correr un poco para acá y un poco para acá para encontrar estos dos, E a la alfa menos delta y E a la gamma menos delta y E a la gamma más delta. Entonces, como B están a 2, haciendo un poco de trabajo ahí con epsilon y delta, podemos ver que el HN está acotado por alfa a la n y beta a la n. Y ya con eso podemos aplicar las condiciones 1 y 2 del teorema para ver que esto converge a 0 y esto converge a 0. Esto quiere decir que si tomamos U más UN, esto está en 1. Y además, la iterada de la sucesión de la fibra cae en V. Esto ya me garantiza que para n suficientemente grande, este elemento siempre queda atrapado aquí, o sea que es mezclante. O sea, tenemos que, de hecho, lo que llegamos a encontrar que la sucesión que se genera en la fibra es mezclante. Y bueno, y ya para ver que es débil, perdón, que es topológicamente transitivo el producto sesgado, lo que hacemos es como la órbita, como B está en A1, recordemos que B1 estaba definido con las, ya para retroceder un poco, no. Ya, el A1 está definido de esta forma, entonces si B está en A1, en algún momento alguna iterada va a caer en el conjunto C, ¿está bien? Entonces, tenemos esto de aquí, como B está en A1, en algún momento va a entrar en C, un número infinito de veces. Y entonces esta parte de aquí está en el producto de la bola y el conjunto abierto U, y va a existir un n suficientemente grande tal que en algún momento caiga en C producto V. O sea que el producto sesgado es topológicamente transitivo. Luego, como una consecuencia, bueno, no les había comentado, pero resulta que el criterio de Kitai es más fuerte que el criterio que había enseñado antes, el de Godefroy y Shapiro. De hecho, hay hay operadores que no tienen vectores propios y son débilmente mezclantes, es lo que nos dice el criterio de Kitai. El anterior criterio que acabamos de mostrar no dependía de vectores propios y como consecuencia tenemos este corolario que nos da un resultado si tenemos un montón de vectores propios cuyos valores propios cumplen estas dos condiciones de acá. Y con eso me permite ver que el operador es mezclante, el producto sesgado, o topológicamente transitivo. Y la prueba, la idea es, bueno, la condición 1 del teorema se verifica en X0 y al tomar una combinación en Y0 y se construye este tipo de sucesión y ya se pueden verificar las condiciones 2 y 3 del teorema que obtuvimos. Luego, la versión topológica requiere una herramienta que se llama familias de Fürstenberg, que son familias de subconjuntos de los números naturales, que son como hereditarios, por así decirlo. Ya si tenemos un conjunto, una familia, y si tenemos a alguien que lo contiene, ese que lo contiene también está en la familia. Decimos que la familia es propia si contiene el conjunto de los números naturales, pero el vacío no está en la familia. Y podemos definir aquí esta multiplicación como
las intersecciones donde un elemento está en la familia 1 y el otro en la familia 2. Luego, definimos lo que es el conjunto de retorno, que es la cantidad de veces, o sea, la cantidad, el conjunto de los n, tal que se cumple esta cuestión de aquí. Entonces, aquí hay algunas definiciones más, es que un conjunto es TIC si tiene ahí alguna, no sé, alguna progresión aritmética. Es sindético si este intervalo interseca al conjunto F para cada I. Y bueno, de que F es cofinito es que tenga complemento cofinito. Y vamos a denotar por I las familias infinitas, las familias que son TIC, las sindéticas y las de complemento finito por I estrella. Entonces, esto se relaciona mucho con dinámica al definir esto. Decimos que que la función F es F transitiva si este conjunto de retorno pertenece a la familia. Está bien, para cualesquiera abiertos U y V no vacíos. Y bueno, aquí algunas relaciones con las definiciones anteriores. Es topológicamente transitiva si este conjunto de retorno es infinito. Es débilmente mezclante si el conjunto de retorno es TIC. Es topológicamente ergódico si es sindético este conjunto de retorno. Perdón, si este conjunto de retorno está en la familia de los conjuntos sindéticos. Y es mezclante si el conjunto de retorno tiene complemento, o sea, si es cofinito. Y nos van a interesar las familias que son estables por intersecciones con conjuntos cofinitos. ¿Ok? Y el criterio que obtuvimos fue el siguiente teorema. Igual, tenemos un espacio métrico compacto. Tenemos F y H definidas en el espacio métrico compacto, pero H tomando valores complejos. Y tenemos un operador en un espacio Frecheck. Y además tenemos una familia propia que es estable por intersecciones con conjuntos cofinitos. Si la función H, como está definida en un espacio métrico compacto, si el módulo de H está entre alfa y beta, donde son el máximo y el mínimo, y si además existen conjuntos densos x0, y0, igual una sucesión de funciones que van de y0 a x, que cumplen estas condiciones de aquí, entonces podemos asegurar que P es F transitivo. Y además, en particular, P va a ser transitivo si es débilmente mezclante, topológicamente ergódico, y mezclante si la función en la base también lo es. Y la idea de la prueba es algo similar. Tomamos dos bolas abiertas y lo que queremos ver es que este conjunto de retorno está en la familia. En la familia. Entonces, fijamos conjuntos abiertos no vacíos, U' y V' y un vecindario W, tal que contenga la suma de U' más W, el U contenga la U' más W y el V contenga V' más W. Y tomamos U en U' intersección X0 y V en esta otra intersección. Entonces, la idea es encontrar un número, ya un natural muy grande, que cumple que cualquier número a partir de él se tenga que estas están en W, ¿verdad? Y este está en V', con el fin de que se cumplan las condiciones 1, 2 y 3. Entonces, por la estabilidad de F por intersecciones con conjuntos cofinitos, resulta que el conjunto retorno F interseca al intervalo que va de M a infinito. O sea, podemos encontrar ahí un M. Y además, eso nos asegura que este conjunto está contenido en este conjunto de retorno. ¿Está bien? Luego, al fijar un N en esta intersección, podemos encontrar un B. Este B va a caer en algún momento en C. Y para H, para los módulos de H aquí, estos positivos, se puede construir esta sucesión de funciones y podemos garantizar estas cotas que nos van a garantizar que esta suma cae aquí en U y luego que al iterarlos ¿cómo se llama? En la fibra va a caer en V y por lo tanto este punto está en C por V. Ya lo que nos garantiza es que el N está acá, que era lo que se decía. Y luego tenemos también como consecuencia una versión para valores y para vectores propios, ya que involucra los vectores propios. Luego, el teorema es aplicarlo, la condición 1 a X0, a este conjunto tomándolo como X0 y a este como Y0
las condiciones son verificables del teorema mediante eso de acá. Y ya para terminar, vamos a ver algunos ejemplos. Del primer ejemplo ya había hablado antes en el CIMAC, que es el de los operadores de convolución. Los operadores de convolución fueron definidos por Godefroy y Shapiro en un artículo. Son aquellos que son distintos, o sea, que conmutan con el operador derivado y que sean distintos que sean distintos que un múltiplo de la identidad. Resulta que estos tipos de operadores ellos probaron que son mezclantes y también caóticos. Luego, si un operador de convolución conmuta con la derivada, se puede escribir como este tipo de función de aquí, ya donde phi es una función de tipo exponencial, eso es una función holomorfa acotada por una exponencial. Y se puede ver que las exponenciales son vectores propios con valor propio phi de lambda. Y teníamos también digamos que este lema, que si tenemos un conjunto con un punto de acumulación, entonces el generado por las exponenciales es un conjunto denso en el espacio de las funciones enteras. Y el teorema que obtuvimos fue el siguiente, que el producto sesgado para los operadores de convolución admite un conjunto denso de puntos periódicos si F tiene un conjunto denso de puntos periódicos y el módulo de H es positivo, también que si mu es una medida de probabilidad ergódica en A, y si esta integral es finita, el producto es topológicamente transitivo, y también que el producto sesgado es transitivo si F lo es. También se obtiene débilmente mezclante, topológicamente ergódico, mezclante e inclusive el caos. Y la prueba usa el teorema de Picard, verificando que phi puede omitir al menos un solo punto, y la imagen inversa de un abierto tiene un punto de acumulación, entonces se pueden definir estos generados, y a partir de ellos construimos este conjunto lambda A y generado de aquí para obtener que la densidad de puntos periódicos. O sea, el teorema 1 se aplica acá, perdón, el criterio de la transitividad. Luego, al tomar estos dos conjuntos de aquí, como X0 y Y0, el criterio de la transitividad me asegura que el producto sesgado es topológicamente transitivo. Sí. El teorema pequeño de Picard no decía que se puede emitir a lo sumo. No, está bien. La frase creo que está rara, como dice, al menos un solo punto. Puedo omitir al menos un solo punto. Sí, es que puede omitir al menos un solo punto. Pero significa que es al menos uno. A lo sumo. Sí, Uno, puede quitar solo uno. Sí. Luego, la segunda parte es usando el criterio topológico al definir estos generados. Y luego, para productos de operadores de multiplicación, lo que hicimos fue en el espacio en el espacio de Hardy de funciones holomorfas en el disco, es de aquí, que se asemeja al espacio de sucesiones L2. Y el operador de multiplicación es que agarramos una función en H2 y a multiplicarla por una función phi, que es holomorfa acotada, esto también cae en H2. Ya esto define este operador. Este de aquí no es hipercíclico, ya no, nunca son hipercíclicos, pero al considerar el adjunto sí que es hipercíclico. Eso lo probaron Godefroy y Shapiro, incluso caóticos. Y los núcleos de reproducción juegan el papel de la exponencial, como en el caso de los operadores de convolución. Los núcleos de reproducción son vectores propios y los valores propios asociados son los módulos de phi de lambda. Y bueno, también tenemos este lema que es similar al de las funciones exponenciales. Resulta que los núcleos de reproducción son densos en H2 y luego lo que obtuvimos fue un teorema similar
para el caso donde usamos, ya en el caso que el operador sean los operadores los adjuntos de los operadores de multiplicación. Ya conseguimos que que admiten un conjunto denso de puntos periódicos, la asociación en la base, además que el producto sesgado como tal es topológicamente transitivo en el caso del goico, cumpliendo aquí algunas condiciones. Y para el caso topológico sin el GOSIAC, también vemos que estos productos son transitivos si la función lo es, e incluso mezclante, topológicamente ergóico, mezclante, débilmente mezclante, perdón, y caótico. Y bueno, ahí termina. Estas son las referencias. A mí me interesó mucho al puro principio que mencionaste que existía una función que si yo la derivaba muchas veces me generaba un conjunto denso dentro de un espacio de Frechet. ¿Bajo qué condiciones yo puedo lograr eso, digamos? O sea, digamos, el espacio de Frechet tiene que ser, no sé, de qué tipo. No, el espacio de Frechet es el de las funciones enteras. Es específicamente para las funciones Sí, enteras. ya, para ver aquí sí, aquí. Y ¿tenés idea de esa función? ¿Qué puede ser? Es muy difícil de construir. Y las exponenciales, con el lema anterior, vemos que son densas. Pero digamos, ver que es hipercíclico no es difícil con el criterio Pero la exponencial no sería real. No, con el criterio de Kitai, digamos, sería tomar x0 igual a y0 igual a los polinomios. Los polinomios son densos en el espacio de funciones enteras. Pero si yo derivo los polinomios, eventualmente los mato. O sea, llevar un polinomio y lo derivo, eventualmente los mato. Ajá, pero el S va a ser la integral. Lo resucita. Entonces, cumple las condiciones del criterio de Kitai y se tiene débilmente mezclado. Y esa función va a ser entonces El D, la S. órbita densa. Sí, o sea, el criterio de Kitai, ya, para ver. Esta sería la función. Sí. Es poner la definición de hipercíclico. ¿De qué? De hipercíclico. Hipercíclico es que exista un punto que tenga órbita densa. Ya, para ver acá otra vez. Ya, ya hipercíclico es que exista X en X, tal que la órbita es densa en X. Eso es hipercíclico. Ya, nada más que haya un punto cuya órbita es densa. Entonces, sí, si aplicamos el criterio de Kitai tomando estos dos como los mismos conjuntos y los polinomios son densos por el teorema de Stones. Sí, Stones. Que son Weierstrass. Son Weierstrass. Entonces, los mata. Lo resucita la integral, digamos. Ajá. Entonces, ya cumple estas condiciones y el criterio es aplicable. Pero entonces eso te dice que es mezclante o que es hipercíclico, pero no te dice ¿Cuál es la función? y entonces la función en particular no es necesariamente el polinomio. Sí, ya viste. Sí, no es necesariamente Porque el sí, los polinomio. polinomios tienen Lo que habría que ver es si la prueba de Kitai es constructiva o. Es constructivo. ¿Ah, sí es constructiva? Sí, se basa en los Lewis. Está en la tesis. ¿no? Kitai no pone esto así, Ajá. sino que ya luego fueron los investigadores en los últimos 20 años que ya reformularon el teorema, sí, el teorema de Kitai. Ok, y la otra pregunta entonces. No, ya me respondí. O sea, sí iba a preguntar que para que otros espacios de Frechet no se podía hacer cierto, pero lo que quiero ver es el criterio de Kitai. Y el criterio de Kitai es una equivalencia, ¿sí? O sea, eso sí, solo sí. No, O sea, te implica que yo puedo hacer algo así. no, sí, solo sí. Es que yo creo que hay operadores
o sea, que si hay operadores que son mezclantes y no satisfacen el criterio. Es la pregunta. Ajá. O que espacios, no sé. Yo pensaría que la... Yo creo que no. O sea, yo creo que no, tiene que haber Creo que ejemplos las de eso. relaciones no, porque mueven todos en la misma dirección, entonces Sí, tiene que, el ejemplo tiene que ver con los backward archive, el LP. las relaciones sí son incluso. No, pero la backward pero archive, no satisfacen esta parte, digamos. Ya que no se puede encontrar el conjunto de ese, eso. Así que no va a tender a hacerlo, pero yo solo lo aplico ahí. Bueno, Los criterios que nosotros obtuvimos son semejantes a esto, Ah, no. entonces la idea es relacionarlos, a ver qué, o sea, quizás son un poco más generales que este criterio Kitai, porque ya involucra la función de la fibra, la función de la parte de la base. gracias. ¿Las preguntas? Sí. Bueno, que si iban a aplicar el resultado a algún otro ejemplo de espacio. Sí, de hecho, bueno, puede hacer en otra charla. En otros espacios, hay unos espacios que se llaman los espacios de Kete, que están asociados a espacios de Kete, que son unos espacios de Frechet, y son unos espacios donde uno tiene una matriz infinita, digamos, una matriz infinita con I en N y J también en N. Y este espacio es el espacio de sucesiones, donde la norma es esto de aquí. Bueno, no es la norma. Digamos, es igual 1 hasta n de xi a y k. Ya esto genera una sucesión, perdón, genera una sucesión de seminormas, que es creciente. Ya, entonces es un espacio de Frechet que generaliza de hecho a los LP, tomando cierto tipo de matrices. Entonces, resulta que los backward archive, ya lo aplicamos a los operadores backward archive en este espacio, y bajo ciertas diagramas, digamos, uno puede ver que son, ya bajo diagramas de conjugación, resulta que los backward archive se pueden identificar con otros operadores como los de derivada y otros en espacios de funciones de sucesiones que son crecientes. Pero sí lo hemos aplicado a otros en otro artículo, digamos. ¿Cuál es un poco Sí. el criterio con los autovalores El de Gödel, originales? estos para espacios, Así. para operadores solos. El otro, el de quitar implica pero al revés no, porque hay una construcción de un operador que no tiene valores propios, ya no tiene vectores propios, pero sí es mezclante, usando el criterio Kitai. Y acá, digamos, X0 es básicamente su espacio estable, Ajá. por operador. Y Y0 es su espacio inestable. Y acá usted está pidiendo que esos conjuntos sean densos. Densos. A priori, un operador infinito, es infinito. Y esa teoría, por ejemplo, no da para intentar aproximarlo con la teoría que como, digamos, a veces cuando uno trabaja con los, por ejemplo, el operador Schrödinger, dimensión infinita, uno intenta discretizar y trabaja dimensión infinita y intenta usar la teoría para dimensión infinita. Esa idea no. No, es que en dimensión finita ya se probó que ningún operador es hipercíclico. En dimensión finita. Sí. Y ese gamma que aparece después, esa gamma está midiendo la dilatación de esta función h en ello, ¿no? Sí.
De hecho, Y esa gama no puede ser interpretada como un exponente de Lyapunov en algún sentido. sí, yo creo, bueno, yo no he estudiado exponentes de Lyapunov, pero lo que he visto así por encima se parece un poco a unas cosas, ya como está definido la gama, Sí, se parece exactamente, sí. a unas cosas que veo que usted está Sí, haciendo. y por lo general en dinámica parcialmente hiperbólica, usted define los subespacios estables de esa forma, o sea, 1 y 2, comparándolo con el exponente, digamos. De esa forma, si usted agarra el logaritmo, el miembro izquierdo es un exponente. O sea, la dilatación de esos vectores no son mayor que gamma. El gamma es como un threshold para separar los conjuntos. Yo creo que hay una relación muy íntima entre lo que está haciendo y la teoría de los cosiclos lineales. No hemos averiguado en ese sentido, más que nada nos hemos concentrado en la parte de hiperciclicidad y relacionarla con esto. Y esa conclusión no da para probar con esas hipótesis que la dinámica es minimal, en el sentido que toda órbita es densa. No hemos ido más allá tampoco. Lo de las órbitas, pensé que paz, no sé si es que tal vez me confundió, pero no es que hay un conjunto denso de órbitas que son densas y hay un conjunto denso también de puntos periódicos. No, eso es el caos. Ah, es para que haya caos. Sí. Ah, ok. La gente normalmente se concentra en solo transitividad. Ya. Sí. ¿Y eso cómo se llama? Todas las órbitas son. O sea, minimal es minimal. como agarrar una rotación irracional en el círculo. O sea, agarrar cualquier punto, está iterando ese punto como un ángulo irracional por visita cualquier intervalo. Es más fuerte que la transitividad topológica. Sí, Y esa dinámica es que se conoce como dinámica. ¿Más preguntas? Yo, mi pregunta iba también un poco esa minimal, pero hay una versión más de minimal, no es que todos saben, no todos lo sean, pero sí conjuntos grandes, topológicamente sería está denso, o si hay medida, un conjunto de medida 1, pero parece que sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos de nuevo a Héctor. Ahí hay café para los que quieren, no sé, alguien parece que trajo esto. La próxima semana, bueno, hay coloquio la próxima semana con César Herrera, con un estudiante acá, de la U, y que está sacando un doctorado en San Andrés. Y de OX tenemos coloquio aquí también, con también una estudiante bueno, que ahora está afuera, sacando un doctorado en Iowa, que es Alison Cerecín. Entonces, para que nos acompañen, y con eso terminamos, Mari. Listo. Hasta luego. Hasta luego.